tardes a todas, a todos. Un gusto estar acá con todos ustedes. Un agradecimiento especial a la Fundación Proteger, a su presidente, todo el equipo de trabajo por todo el esfuerzo de estos años. Me parece importante lo que mencionaba el presidente en su discurso respecto a las innovaciones que introdujo en el análisis de la economía argentina, el sector textil en particular, y cómo eso se fue ya en otros sectores a la hora de hablar de competitividad y otros temas. Un agradecimiento por la invitación. Al querido amigo intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, al presidente de la Unidad Industrial, Miguel Acevedo. Gracias por esta invitación, un gusto poder tener este diálogo con todos ustedes. Yo quisiera empezar, si bien no es específicamente el tema, haciendo un pequeño reconocimiento. Como ustedes saben, el día de ayer falleció el periodista Marcelo Rotoviagda, una persona muy querida, de gran compromiso en el mundo del periodismo económico, de la economía, una persona que creo que hizo grandes aportes para poder explicar algo que muchas veces parece difícil o lejano, que es la economía, al público, en la televisión, en la radio. Así que bueno, anoche nos enteramos de esta triste noticia y no quería dejar de hacerle este reconocimiento merecido por su trayectoria y por todo lo que le dio a la Argentina. Me gustaría ahora sí comentar brevemente algunos aspectos del diagnóstico. Muchas cosas las conocen, así que no voy a profundizar demasiado. Y sí meterme en algunos aspectos que considero centrales, en lo que estamos pensando desde el equipo económico de Alberto Fernández y por supuesto del propio Alberto Fernández para un eventual gobierno, en caso en que efectivamente en las elecciones del próximo 27 se confirme el resultado de las elecciones primarias. Pensamos que es necesario de manera urgente, lo antes posible, dar vuelta a esta página que hemos vivido en los últimos años en nuestra economía. Y sobre todas las cosas, poder plantear un nuevo horizonte hacia el futuro. Nuestra visión es que Argentina tiene un gran problema estructural, que es los problemas que denominamos en la economía de restricción externa, los problemas de faltante de dólares que se dan cíclicamente en nuestra economía. Esto no es un problema que inventó Mauricio Macri, vamos a ser muy claros, es un problema que tiene varios años o décadas de historia en Argentina y que creo que Macri sí lo afrontó de la peor manera, que es contrayendo deuda externa de manera acelerada, intensa, y en una situación que es casi récord, ¿no? Llevando prácticamente a un default parcial de la propia deuda que el mismo gobierno había emitido. Nuestra visión es que tenemos que modificar estas pautas de comportamiento y hacerlo de manera virtuosa. Por eso pensamos que es fundamental, desde el punto de vista macroeconómico, avanzar en un escenario hacia futuro que permita crecer de manera más equilibrada, esto es, recuperando el mercado interno, pero también de manera simultánea aumentando las exportaciones. Hace poco escuché que esto no era posible, que o se prioriza el mercado interno o se aumentan las exportaciones. Esto no tiene ningún asidero ni de la teoría económica ni desde la evidencia empírica. Es decir, Argentina mostró un crecimiento del consumo interno y simultáneamente de las exportaciones en 2003, 2004, 2005, hasta el año 2008, inclusive luego esto se vio interrumpido por la crisis mundial y volvió a ocurrir en 2010 y 2011. Por supuesto que esto no es para decir que hay que volver específicamente a ese tipo de política económica, digo, son situaciones distintas, hoy hay que hacer otras cosas adicionales, pero sí mencionar que no hay ningún impedimento para que la Argentina pueda crecer, pueda dar un fuerte salto exportador que le permita duplicar sus exportaciones y superar su restricción externa y al mismo tiempo recuperar su mercado interno. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que estamos pensando?
bueno, varias cosas para tomar en consideración. Es evidente que lo primero que hay que generar es restablecimiento de la confianza, de la credibilidad, que está fuertemente lesionada debido a las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Macri, en muy poco tiempo, volvió a insertarse en los mercados financieros internacionales y en muy poco tiempo tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional frente a una fuerte hecatombe financiera que se le venía encima. Y digo, es una experiencia que tiene elementos que muestran relación con el escenario histórico, pero también cosas muy diferentes, ¿no? Menciono lo siguiente: durante el último gobierno militar, entre el año 76 y el año 81-82, hubo 6 años de fuerte crecimiento de la deuda externa hasta que el país ingresó en una cesación de pagos. En la década de los 90, después del denominado Plan Brady en 1992, el país se vuelve a endeudar fuertemente hasta el año 2001. Viene ahí el recordado corralito y el default, es decir, unos 8 o 9 años de fuerte endeudamiento externo. Aquí Mauricio Macri asume en diciembre de 2015. En abril de 2016 realiza el pago a los denominados fondos buitre, y en solo 2 años, en abril de 2018, rápidamente se entra en serios problemas financieros que lo llevan a recurrir una ayuda extraordinaria por el monto, por la significancia de ese crédito de 57.000 millones de dólares, inédito en la historia del organismo, para Argentina y para evitar un problema financiero mucho mayor. Ustedes creo que lo han alertado. Yo he estado en algunas conferencias anteriores viendo este problema que, como bien decía el presidente de la Fundación, no es un problema de los últimos 18 meses, es un problema que viene de arrastre, que se inicia, viene iniciado el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que hoy se discute mucho en Argentina. Bueno, pues este fue un problema de negligencia, de malas decisiones, de impericia técnica. Miren, yo creo que podemos discutir eso, a lo mejor seguramente algo de esto hay, pero también sabemos en la historia argentina cómo terminan estas políticas económicas. Esto no es nuevo en Argentina. Tenemos experiencia de estos programas de ajuste, estos programas de apertura comercial y financiera, que parecen consistir en algo así como: regalo mis mercados y a cambio alguien me va a regalar otro mercado. La verdad es que nadie regala a nadie regala nada en la globalización, ¿no? Lo explicaba con poco tiempo, pero muy bien, el domingo pasado Alberto Fernández en el debate. Es un dato de la realidad la globalización. Nadie discute que existe un proceso de globalización y que los países, las naciones, comercian más, se integran más desde el punto de vista comercial y financiero. Y nosotros también queremos hacer lo mismo. Nadie dice que el camino de la Argentina sea el camino del aislacionismo. Pero hay que hacer una inserción internacional inteligente, yendo a buscar nuevos mercados y fortaleciendo las capacidades competitivas de los propios. Una competitividad que, como bien fue señalado, es sistémica. Por supuesto que hay que trabajar en la tecnología, en la productividad, adentro de nuestras fábricas. Hay que revisar la rentabilidad de las cadenas productivas, la logística, un montón de elementos que hacen al funcionamiento de los sectores, pero tenemos que verlo sistémicamente. Y esto empieza por una macroeconomía que ordene, una macroeconomía que busque una estabilidad, pero no una estabilidad per se, sino una estabilidad que dé las condiciones de rentabilidad para los sectores de la producción del trabajo, para que sea ese el camino hacia el desarrollo. Porque el camino del carry trade, el camino de la especulación financiera, podrá ser un buen negocio para unos pocos, pero no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado por esa vía. El gobierno de Macri prometió una lluvia de inversiones y la única lluvia que hubo fue de inversiones financieras de tipo especulativo. Y las consecuencias las estamos pagando en este momento. Las consecuencias son 140.000 empleos industriales perdidos. 1 de cada 10 trabajadores industriales perdió su empleo en Argentina en los últimos 4 años. Las consecuencias son una deuda externa que
ha triplicado su peso en términos del producto, comparado con lo que ocurría a fines de 2015. Estoy hablando específicamente de la deuda con organismos internacionales y acreedores privados. Y la consecuencia es el notable aumento de la pobreza y la reaparición del hambre como problema social, tema que nos tiene que avergonzar a todos, en un país que produce alimentos, que tiene un excedente de alimentos para el mundo, que no podamos garantizar el plato de comida para todos los argentinos. Estas son las cosas que tenemos que combatir y tenemos que trabajar en conjunto. Hemos planteado a lo largo de esta campaña la idea del acuerdo económico y social, y me gustaría retomar ese punto porque me parece fundamental para pensar la Argentina que se viene. Un acuerdo que tiene varios componentes o varias ideas para trabajar. La primera es recuperar el diálogo, el punto de encuentro. Vivimos en una sociedad excesivamente polarizada, donde cada situación, cada diferencia se transforma en una polémica de dimensiones inalcanzables. Tenemos que modificar ese comportamiento rápidamente. Tenemos que salir de estos falsos dilemas que hay permanentemente en Argentina y trabajar todos los sectores juntos. Como estamos trabajando y dialogando muy bien con la Unión Industrial, quiero decir y hacer un reconocimiento a Miguel Acevedo, porque hemos tenido varios diálogos y vemos que hay una excelente disposición para que esta idea, en caso de que Alberto sea elegido presidente, pueda llevarse adelante, como también la hemos tenido con los sectores del sindicalismo, del trabajo, del campo y de diferentes sectores de la economía que tenemos que apuntar a que estén sentados en esa mesa dialogando. Dialogando para superar antinomias que nos parecen realmente absurdas, que tienen que ser superadas. Voy a mencionar tres, hay muchas más, pero menciono tres. Una es esta supuesta antinomia o polarización entre que la industria sí es un camino, es algo que hay que trabajar y desarrollar, o es algo del pasado. En Argentina hay voces que dicen, ¿no?, que hablar de industrialización es de cavernícolas, es algo del pasado. Y bueno, uno ve la experiencia internacional y hace poco Paula Español compartía un gráfico muy interesante donde se veía que hay una gran mayoría de países que siguen implementando políticas industriales para crear capacidades o para tener alguna medida específica de protección en algún sector que consideran de interés. Y hay en los países desarrollados una nueva familia de políticas industriales 4.0, que significa básicamente poder incorporar toda esta carrera tecnológica de la digitalización, la inteligencia artificial en las prácticas productivas, en la manufactura, y también en los servicios, en los recursos naturales, poder hacer una mirada integradora en esta dirección. Y mientras esto pasa en el mundo, tenemos gente en Argentina que sigue diciendo que, bueno, que la industria no sería tan importante, que hay que pensar en otras cosas. Y hemos tenido, o tenemos un gobierno que ha tenido ministros que les ha dicho a más de un industrial que no hace falta que produzcan en el país, que compren las manufacturas en China. Esto, bueno, más de uno de ustedes seguramente lo debe haber sufrido. Una industria que ha sido ignorada por este gobierno de Mauricio Macri. Y creemos que es un gran error, porque la industria ha seguido avanzando en el mundo, ha seguido creciendo, y cuando uno deja de crecer en un mundo que sigue avanzando, lo que hace en realidad es retroceder, y retroceder aceleradamente. Entonces tenemos que recuperar ese tiempo perdido y tenemos que generar un nuevo consenso. Discutamos qué modelo de industrialización, cuáles son las mejores herramientas, cuáles son mejores políticas, qué rol le damos a las universidades, centros tecnológicos. Discutamos mucho, pero discutamos eso, no industria sí o industria no. Eso es una discusión absolutamente estéril. Del mismo modo que, como segunda cuestión, me parece estéril seguir discutiendo recursos naturales o tecnología o industria. Hoy los recursos naturales en su producción incorporan cada vez más tecnología. Y cuando se habla del campo se habla de agricultura de precisión, una agricultura 4.0 que incorpora nuevas tecnologías. Y en el petróleo y gas, en Vaca Muerta, hay muchísimo para trabajar respecto a automatización y un montón de procesos industriales que están involucrados en esa explotación.
Y en la minería, hace pocos días estuve en San Juan y me hablaban de emprendimientos tecnológicos para generar nuevas prácticas para la exploración minera. Digo, hay un montón de cosas para trabajar. Y esto es juntos, ¿no? Es los industriales con los recursos naturales, con las prácticas de los servicios. Hay mucho para trabajar, superemos esa antinomia y encontremos el modelo que junte a estos sectores de manera más efectiva. Y en tercer lugar también mencionar una falsa antinomia, creo yo, entre producción y medio ambiente, que también es del pasado. Hace 50, 60 años se discutía que hay prácticas productivas o hay actividades contaminantes. Bueno, hoy en día lo que hay en todo caso son prácticas específicas que son contaminantes, porque hay tecnologías nuevas que evitan la contaminación o reducen los daños o morigeran los daños. Entonces lo que hay que trabajar es de otra manera, es ver qué modelos productivos, qué tecnologías usamos para producir de manera compatible con los desafíos ambientales que tenemos en el mundo del siglo XXI. Mencioné 3, hay muchas más seguramente, y qué mejor lugar que una mesa de acuerdo de los sectores de la producción, del trabajo, con el Estado, coordinando una agenda para poder mirar hacia adelante de otra manera. Y también les decía que uno de los aspectos de gran importancia para pensar este acuerdo es aportar una herramienta adicional a la discusión de la inflación. Argentina tiene que frenar, cortar esta inercia inflacionaria que lleva ya varios años. El gobierno de Macri pensó que el problema de la inflación en Argentina, primero que dijo que era fácil, ustedes recordarán cuando apenas asumió o estaba para asumir, que decía que era un problema sencillo de resolución y que lo iba a resolver con mucha facilidad. Y su diagnóstico era que era un problema exclusivamente monetario. Esto se solucionaba con una buena política monetaria, restrictiva, que pudiera ir restringiendo la cantidad de dinero circulante. El resultado lo tenemos a la vista. Argentina, lamentablemente, es muchas veces un laboratorio acelerado de experiencias económicas fallidas. Como resultado de esta política que subestimó el problema y que hizo un mal diagnóstico, tenemos hoy el doble de inflación del que recibió Mauricio Macri. Nuestro diagnóstico es distinto. Primero, no vamos a decir que es un problema sencillo, es un problema complejo el que tenemos. Es un problema que tiene varios componentes. Tampoco vamos a caer en el facilismo de pensar que es un tema que se resuelve sin atender a la política monetaria y fiscal. Por supuesto hay que tener una política monetaria y fiscal prudente y consistente, pero esto no es el único elemento. Hay una inercia inflacionaria que pensamos que la tenemos que resolver o dar el primer paso en esta mesa del acuerdo económico y social. Vuelvo a decir, no es una mesa de acuerdo por 90 días o por 120 días, sino que es una mesa de acuerdo para pensarlo a largo plazo. Sí, con etapas distintas. Una primera etapa para discutir un mecanismo de coordinación a la baja de la inflación, atacando fuertemente el componente inercial que tiene la inflación, para discutir pautas acerca de cómo gestionar los incrementos salariales, cómo gestionar el funcionamiento dentro de los diferentes sectores, pero pensándolo de manera integral. Esta mirada de que todo se arregla desde el punto de vista monetario, lamentablemente en esta economía que tiene varios años de situación inflacionaria, ha mostrado sus severas limitaciones y esto es lo que queremos modificar. Y seguidamente esta mesa del acuerdo, pensamos, tiene que discutir los planes sectoriales y regionales. Argentina necesita ponerse a trabajar fuertemente en acuerdos, en pactos sociales a nivel sectorial. ¿Qué mirada, qué propuesta para el sector textil, por ejemplo, toda la cadena? ¿Cómo se incorpora? La verdad que el video inicial me encantó, ¿no? Hay una idea instalada, me parece que no de manera trivial, ingenua. Muchos sectores dicen el sector textil es un sector viejo, un sector maduro. Y bueno, parece que lo que hemos visto en este video inicial, que son tomas que ya las hemos conocido, es el fuerte espacio de incorporación a la modernidad que tiene el sector textil, las perspectivas, cómo se incorpora
en esta revolución 4.0, los nuevos materiales. Me parece que aquí hay todo un tema para discutir una agenda y así como digo, la cadena textil indumentaria, esto se tiene que reflejar en varios sectores de la economía, pensando justamente en cómo crear las condiciones de capacidades tecnológicas o competitividad para recuperar el mercado interno, para salir a exportar en todos los sectores que sea posible, porque vuelvo a decir, la manera en que vamos a salir adelante a no volver a tropezar con la restricción externa no va a ser tomando otra vez deuda, no es el objetivo volver a recuperar los mercados financieros, en todo caso ese objetivo es un objetivo subordinado a poder ir refinanciando pago de deuda, pero el objetivo es generar un superávit comercial genuino, basado en nuestras capacidades productivas, poniéndolas todas ellas en valor, generando empleo y generando cadenas productivas densas, con muchas pymes, con mucha tecnología argentina y con mucho trabajo argentino. En los últimos 4 años, solamente 2 o 3 provincias argentinas crearon empleo privado. Hay 18, 19 que vieron destrucción sistemática del empleo privado. Por supuesto, la industria a la cabeza, pero no solamente la industria. Ni siquiera es que hubo otros sectores que compensaron este verdadero industricidio que ha sufrido la Argentina. Con más de 20.000 pymes cerradas y, como dije antes, más de 140.000 empleos industriales de calidad perdidos, afectando severamente el nivel de vida de las argentinas y los argentinos. Por eso digo, hablábamos del acuerdo, hablábamos de vencer o reducir la inercia inflacionaria, que es un tema central en Argentina. No hay ningún país en el mundo que crezca con inflación arriba del 3% mensual. Y también decía darle, como un elemento más, una dimensión regional al problema del crecimiento y del desarrollo en Argentina. Creo que no hay nada más desigual que tratar como iguales a aquellos que no lo son. No podemos tratar como iguales a provincias que están alejadas de los grandes centros económicos del país, lejos de los puertos. No podemos tratar como iguales a pymes y grandes, aunque en este gobierno no ha habido discriminación. Siempre digo lo mismo, si Arcor, que es una empresa de trayectoria, de una marca reconocida, competitiva, está atravesando por 2 años consecutivos de balances en rojo, ¿qué le queda al resto, no? Por decir una breve referencia. Creo que es fundamental que podamos recuperar una agenda justamente que busque equilibrar las condiciones económicas del país, que le dé los incentivos para que se desarrolle la industria, la agroindustria, las actividades de servicios, de recursos naturales en todo el territorio nacional y poder generar las políticas que le devuelvan a las pymes el lugar que han tenido históricamente y que este gobierno le ha dado lamentablemente la espalda. Me parece fundamental pensar en una política de cambio estructural. Esto significa, primero, reordenar la macroeconomía, trabajar con un tipo de cambio real que sea competitivo y que sea estable, es algo fundamental y es una de las reglas que Alberto Fernández ha mencionado de manera recurrente. Trabajar para obtener un superávit fiscal. Nosotros pensamos que es muy importante. El tema es no poner el carro delante de los caballos. Estas políticas de ajuste fiscal basados en recortes de gastos no logran el objetivo. Esta política de déficit cero no funciona y no hay que irse muy lejos en la historia. Argentina ya en el año 2001 había tenido esta experiencia de déficit cero que terminó muy mal. Y se vuelve a repetir esta experiencia, fuertes recortes de gastos en Argentina, en salud, educación, ciencia y tecnología, salvo intereses de la deuda, casi todos los gastos relevantes del Estado se han reducido en este último tiempo. Y lo más grave es que efectivamente todos estos recortes de gastos profundizan la recesión, hacen que la recaudación fiscal también
decrezca, porque no es cierto que la economía de un país es igual a la de un hogar, no es así, ¿no? Los hogares no tienen recaudación fiscal, no tienen moneda. Bueno, hay una diferencia muy importante que a veces parece quedar soslayada en la discusión pública. Entonces les decía, estas políticas de recortes de gastos, de déficit cero, fracasaron en el 2001 y volvieron a fracasar lamentablemente este año, dejando un tendal de problemas muy graves. Agravados por la política de tasas de interés altísimas, sobre las cuales no tengo que explicarles demasiado porque ustedes las padecen a diario. El ahogo financiero que tienen las empresas, grandes, pymes, medianas, es realmente notable, es gravísimo y hay que modificarlo lo antes posible. No hay un país que pueda desarrollarse, volver a crecer sin financiamiento o con este nivel de ahogo financiero. Y digo, estas cosas no son casualidad. Yo quisiera mencionar brevemente una experiencia que a mí en lo particular me tocó ser parte, que fue cuando en el año 2012, estando en el Banco Central, implementamos la línea de inversión productiva, focalizado fuertemente en pymes, pero también para empresas grandes. Esa línea lo que buscaba era estimular el crédito a las empresas, sobre todo para inversión. En general, el sistema financiero era bastante reactivo, decía que era imposible dar crédito a las pymes, que las pymes no tenían carpetas de crédito, que eran todas informales, y sabemos que no es cierto, por supuesto que es una realidad heterogénea, y la realidad demostró que esto era posible. Entonces se implementó una línea específica, los bancos estaban en cierta medida obligados a disponer una parte del ahorro para financiar a las empresas, sobre todo a las pymes. ¿Cuál era la lógica de esta línea de inversión productiva? Bueno, básicamente que aproximadamente la mitad de los recursos que tienen los bancos, los depósitos, el sector privado lleva a los bancos, la mitad más o menos son plazos fijos, ¿no? Pero la otra mitad, por lo menos en los datos de ese momento, la otra mitad eran puestos a la vista, cajas de ahorro, cuentas corrientes cuyo rendimiento es cero, ¿no? El ahorrista se lleva cero aproximadamente de intereses por estos recursos. Entonces, cuando los bancos decían, no, bueno, yo no puedo prestar por debajo de la tasa de plazo fijo porque pierdo plata, en realidad esto no era efectivamente cierto. Es decir, el costo del fondeo de los bancos estaban en un lugar aproximadamente a la mitad entre la tasa de plazo fijo y la tasa de las cuentas a la vista, que era, insisto, es cercana a cero. Esto significa que los bancos podían, efectivamente, sin perder dinero, prestar por debajo de esa tasa. Cuando cambió el gobierno y cuando se hizo cargo la nueva conducción del Banco Central, en ese momento a cargo de Federico Sturzenegger, unas primeras cosas que hicieron a los meses de asumir fue decir que iban a cancelar esta línea. ¿Por qué? El argumento era que esta tasa era tasa subsidiada, que se estaba subsidiando a las pymes la tasa de interés a la cual accedían a estas financiaciones. Y la realidad que a mí me llamó la atención, porque yo decía primero que no había ningún subsidio, esto es dinero de los depositantes privados que finalizaba en créditos a las empresas, a las pymes en particular. No había ningún recurso público, no eran presupuestos públicos, no había ningún subsidio en ese sentido. Y en todo caso, si uno podía decir, bueno, acá hay un subsidio, que yo no lo consideraría así, era en todo caso un subsidio de los ahorristas hacia las pymes. Y con esta cancelación que hizo este gobierno, lo que se hizo fue transformar ese subsidio en un subsidio de los ahorristas a el estado resultado de los bancos, más ganancias para los bancos. Y yo me pregunto qué mejor política puede haber que reciclar el ahorro de los argentinos, de los particulares y las empresas en financiamiento productivo que dinamice la actividad de las pymes, que dinamice la actividad de las empresas grandes, que permita generar nuevos proyectos de inversión. Es una manera virtuosa de estimular la inversión y el crecimiento y el empleo. Entonces, me parece que aquí, insisto, en esto hay concepciones. No es una cuestión de mala o buena praxis. Tiene que ver también con la forma en que se visualiza la manera de gestionar la política económica, la manera de entender el crecimiento económico. Por eso me parece fundamental que podamos repensar buena parte de estas estrategias económicas en una mesa
del acuerdo, una mesa de consenso, una mesa que supere estas diferencias. Por supuesto que no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Nadie pretende que en una mesa de repente, de golpe, todo sea acuerdo y felicidad. Va a haber desacuerdos. El tema ahí es cómo generar algunos consensos básicos y cómo gestionar el disenso. El disenso no sea lo que nos lleve a la pelea, a la desunión, sino que sea algo que nos permita seguir trabajando para encontrarle una vuelta de tuerca que nos permita seguir avanzando. Que no sea una traba, un obstáculo al crecimiento, sino un punto de partida para seguir trabajando juntos en esto que es reconstruir la Argentina, una Argentina que está en muchas dificultades. Como dice Alberto Fernández en muchas ocasiones, y bueno, él lo vivió como jefe de gabinete, bueno, nos pusimos de pie y nos vamos a poner de pie una vez más. Muchas gracias.